El lunes pasado nos propusimos marcar 3 propósitos pensando en que como cristianos tenemos que caminar, tenemos que peregrinar en este camino de la vida que eventualmente se torna difícil, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo sabiendo hacia dónde vamos y también tenemos que hacerlo considerando aquellas demandas, aquellos propósitos, aquellas cosas que el Señor espera de cada uno de nosotros los que hemos creído en Él. En el fondo hemos estado haciendo un llamado a desafiarnos o a autodesafiarnos, ¿no es cierto?, como hijos de Dios, para que podamos vivir la práctica de la fe de una manera consciente y consecuente para la gloria del Señor, penetrar de una manera dinámica en la experiencia cristiana. En el programa anterior hablamos de un primer propósito, y este propósito era tener una actitud espiritual abnegada. ¿Recuerdan ustedes mientras estábamos allí considerando esta parte, este pasaje que aparece allí en el libro de Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 2, tomamos esto como un primer propósito muy importante, muy fundamental para nuestra vida cristiana, y es tener una actitud espiritual abnegada. El texto base escritural para dar sustento a esta enseñanza lo encontramos ahí en el Filipenses capítulo 2, ¿verdad?, donde el Señor nos habla, ¿verdad?, desde el versículo 1, cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que así como el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo, renunció a sus deseos personales a fin de beneficiar a otros, lo que ilustra es su sentido, su espíritu de abnegación, de igual modo nosotros debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros propios intereses y conveniencias personales a fin de ponernos en el lugar de la otra persona. Que busquemos siempre el beneficio del otro. Por cierto, esto no tiene nada de fácil en la práctica, pero explicamos detenidamente la necesidad y la importancia que esto revierte desde el punto de vista de nuestra fe en Cristo Jesús. Y en esta ocasión, estimados, quisiera que abordemos un segundo propósito, y si Dios lo permite, el próximo lunes hablaremos de un tercer propósito para dar continuidad a nuestra vida cristiana, para fortalecer nuestra fe. Y este segundo propósito lo vamos a definir como una vida espiritual responsable. ¿Escuchó bien? Una vida espiritual responsable. Entonces dijimos que el primero es una actitud espiritual abnegada y el segundo, una vida espiritual responsable. Y el sustento bíblico para este segundo propósito también lo tenemos allí en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses, versículos 12 y 13 que dicen: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La gracia de Dios nos ha provisto vida en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribe a los Efesios diciendo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Estimados, la gracia, la salvación es un don de Dios que nos muestra por su gracia la salvación cuando llegamos a la cruz de Jesucristo. Jesús aseguró que la obra de Él es una obra perfecta, que quien está en su mano nadie puede arrebatarlo de allí. Es decir, que si somos salvos en Cristo,
si hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos asegurada, garantizada nuestra salvación. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy, ¿qué cosa? Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, escúchalo bien, ni nadie las arrebatará de mi mano. Lo que quiere decir que tenemos una garantía. Los que hemos recibido al Señor, los que estamos en Cristo por gracia, es que nada ni nadie podrá arrebatarnos jamás de su mano poderosa. Cuando vamos a la carta a los Romanos, el apóstol Pablo afirma allí en el capítulo 8, versos 38 y 39 lo siguiente. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, estoy subrayando todo esto. ¿Para qué? Para que tengamos en cuenta, estimados, que nuestra salvación está garantizada, pero está garantizada por Cristo Jesús. En lo que concierne a nosotros, no está garantizada. Solamente es por la gracia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando escribe a Colosenses, dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, estimados, esto es un tema que está acabado, que está completo. Ahora damos gracias a Dios por la gracia salvadora que Él dispensó para nosotros. El cristiano tiene que estar seguro de su salvación en Cristo Jesús, porque hay cristianos que están temerosos de su salvación y creen que la pierden y luego la vuelven a recuperar, pero nunca aparece esto en la palabra de Dios. Cuando Dios implanta la nueva vida en nosotros por medio de su Espíritu Santo, esto es algo permanente, es algo para siempre. Ahora, esto no significa, y quiero que se entienda bien esto, que desde allí nosotros ya no tenemos nada que hacer. Por supuesto que no. El versículo de Filipenses decía claramente: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora fíjese que no dice ocúpense en salvarse. Lo que está diciendo es ocúpense en lo que tienen, en la vida espiritual, en lo que han recibido. Y esta es la ocupación que tiene que ser el centro de nuestra acción, no solo este tiempo, sino en todo momento. Es como si Pablo nos dijera a nosotros: ¿has sido salvo por Jesucristo? ¿Has sido salva por Jesucristo? Si la respuesta es sí, entonces lo siguiente es: ahora que eres salvo, ocúpate en lo que tienes. Ocúpate en desarrollar tu vida espiritual. Tienes que aprender a crecer, a madurar en tu vida espiritual. Y esto es algo que tiene que ser una preocupación constante en nosotros. No porque podamos perder nada, sino porque si no crecemos, vamos a ser permanentemente niños espirituales, que vamos a ir de fracaso en fracaso. El apóstol Pablo también señala acerca de cómo nos tenemos que ocupar. Dice que nos tenemos que ocupar con temor y temblor. Y esta frase, con temor y temblor, aparece varias veces en las cartas paulinas. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué significa ocuparse con temor y temblor? Significa que tenemos que tomar en serio, con la mayor dedicación, nuestra vida espiritual. Hay que tomar en serio nuestra relación con el Señor, nuestra conducta como cristianos. Tomar en serio el hecho de que si confesamos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, entonces tenemos que vivir también como eso, como cristianos. Comprometernos en profundidad con aquello que creemos, no ser indiferentes y hacerlo con un temor reverencial. De ahí la frase con temor y temblor.
Continuamente el apóstol Pablo utiliza este giro verbal que significa no ocuparnos cuando tenemos un problema nada más, sino ocuparnos todos los días de nuestra vida. Ocuparnos en nuestra vida espiritual significa que si bien nuestra salvación es por gracia, es gratuita, la vida cristiana necesita de nuestro trabajo, de nuestro esmero, de nuestra dedicación para que se produzca el crecimiento. Y tenemos que hacer este trabajo no solo continuamente, sino vigorosamente, con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que el cristiano tiene que enfrentar a Satanás todos los días. Tiene que enfrentar su naturaleza que es proclive a ser tentada, su naturaleza carnal. Como dice el apóstol Pablo, todos los días es lucha. Hay una cantidad de cosas con las que la sociedad presiona sobre nosotros como hijos de Dios y tenemos que saber cuidarnos de todas esas cosas. Por lo tanto, lo nuestro tiene que ser una ocupación continuamente vigorosa. Preocuparnos por nuestra vida espiritual. Cuidado con tener esas actitudes triunfalistas que muchos tienen. Total, yo soy salvo, bueno, nada más que hacer, vamos para arriba, triunfante en Cristo, ¿saben? Yo he visto a muchos triunfalistas en Cristo que se dieron con la nariz contra el piso y se la dieron porque no cuidaron, no vigilaron sobre su vida espiritual. Entonces hay que tener cuidado, mis hermanos, con esas declamaciones que parecen tan espirituales, pero son tan equivocadas, tan erróneas. El cristiano tiene que triunfar cada día en Cristo, manteniéndose firme en los principios del Señor. Ahora, ¿cómo hacemos para crecer espiritualmente? Y acá es donde vamos a desglosar un poco este tema. En primer lugar, cuando Jesucristo termina prácticamente su ministerio, llega a Getsemaní y Él hace la oración que nosotros conocemos como la oración sacerdotal del Señor. Frente al Padre en esa oración, Él dice, haciendo un balance de todo su ministerio, yo les he dado tu palabra. Es decir, yo ya he dicho y he enseñado todo lo que tenía que enseñar. Ahora voy a hacer la obra redentora, pero en cuanto a la enseñanza, ya les he dado tu palabra. Quiere decir que tenemos la palabra de Dios y gracias a Dios en este tiempo nosotros podemos tener la Biblia también en nuestras casas, a nuestro alcance. Fíjese que esto sucede desde el siglo XVI hacia acá, nada más. Antes de eso los cristianos no podían tener la Biblia en la casa. Durante muchos siglos anhelaban realmente lo que nosotros tenemos como un privilegio, que es tener la Biblia en nuestra casa. Recién cuando se crea la imprenta con Gutenberg, entonces la Biblia empezó a llegar a todas las personas. Este es un privilegio que no tuvo nadie en la antigüedad, en esos 16 siglos anteriores, como lo es tener la Biblia en la propia casa. Este es un privilegio tremendo, mis hermanos. Ahora, el hecho de que yo tenga una Biblia no significa que me alimente necesariamente, porque si no la leo, si no la estudio, si no medito en ella, no servirá de nada tenerla en casa. Es como si yo pasara por un negocio gastronómico y mirara la fotografía de los platos. Eso no me alimenta. ¿Cuándo me alimento realmente? Cuando tomo el alimento y lo integro a mi cuerpo. Quiere decir que el hecho de tener la Biblia no significa de ninguna manera que nos estemos alimentando espiritualmente. Lo que yo tengo que hacer es, en primer lugar, conocer la palabra de Dios, conocer, saber qué es lo que creo. Cuando hago esto sabiamente, no leer, estudiar la palabra por el solo hecho de hacerlo, sino procurando conocer lo que Dios quiere de mi vida, esto es lo verdaderamente importante. Cuando yo voy a la palabra de Dios con la disposición de aplicarla a mi vida. Ahora, cuando aplico esa palabra a mi vida, entonces me tengo que empezar a hacer una cantidad de preguntas. En primer lugar, ¿cómo me tengo que conducir como cristiano en la sociedad donde estoy? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que manejar mi familia, mis relaciones interpersonales? Todas esas preguntas me las tengo que hacer desde el mirador de Dios. Desde lo que Dios ha dicho, lo que quiere decir que yo tengo que conocer la palabra para poder vivir la vida cristiana.
Nadie puede vivir la vida cristiana sin conocer la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, yo les he dado tu palabra. Es decir, yo he transmitido todo lo que tenía que transmitir. Ahora el problema es nuestro. Hemos recibido esa palabra, pero el conocimiento de la palabra de Dios no viene solo. Hay que dedicarle tiempo, mis amados. Hay que dedicarle esfuerzo. Hay que ser constantes. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque cuando yo conozco la palabra de Dios en la práctica, entonces tengo respuestas claras para mi vida. La vida nos presenta siempre opciones. Nos presenta situaciones diversas. ¿Cómo soluciono eso? ¿Qué debo hacer en esa situación? Y allí es donde me pregunto, ¿qué dice el Señor? ¿Qué debo hacer? Si yo llamo a Jesús Señor, significa entonces que le he dado suprema autoridad sobre mi vida. Y si le he dado suprema autoridad sobre mi vida, entonces frente a cada paso que voy a dar en la vida, debo preguntarme, ¿y qué dice el Señor que debo hacer en una situación como esta? Usted sabe que vivimos en una sociedad peligrosa, llena de trampas, una sociedad corrompida. En esta sociedad de trampas, el cristiano no puede entrar, no puede camuflarse. Si usted va donde un abogado y el abogado le dice, o usted le dice al abogado, mire señor abogado, yo necesito litigar frente a esto. Y el abogado le dice, mire, no haga ningún litigio, hagamos esto. Pasemos por el atajo y después negociamos, proponiéndole derechamente una trampa. ¿Qué le dice usted? Usted debe decir, no, yo no necesito eso, no voy a entrar en eso, porque eso no lo puede hacer un cristiano. Entonces tengo que saber cómo conducirme en todas las cosas, en todas las acciones de mi vida. La vida nos va a presentar y nos presenta todos los días desafíos. La sociedad nos desafía, las costumbres nos desafían. Bueno, lo primero que tengo que saber es que esa palabra que yo estoy estudiando, que estoy leyendo, la tengo que aplicar en mi vida. ¿Para qué Dios me dejó los mandamientos? No para que los discuta o los razones. Los dejó para que yo los pueda cumplir. Y Él espera que los cumpla. Los mandamientos son para cumplirlos. Quiere decir que cuando Dios dice algo, aunque vaya contra mis deseos, contra mis intereses, contra mis razonamientos, debe determinar mi accionar. Porque hay gente, aún cristianos, que dicen, bueno, pero los tiempos han cambiado. Ahora estamos viviendo en otros tiempos. Puede ser. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no cambia. Sus principios no cambian. Quiere decir que los principios de Dios no están sujetos a las variaciones de la sociedad. Son eternos y están por encima de la sociedad. A veces coinciden con lo que la sociedad dice y a veces, como en este caso, no coinciden con lo que la sociedad dice. Pero el cristiano se guía por la palabra de Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mantenernos ocupados en la palabra de Dios, mis hermanos. Lo segundo es mantenernos conectados con Dios. Esta conexión la ilustraré con la luz artificial que todos tenemos en nuestras casas. Tenemos luz, electricidad, porque estamos conectados a una fuente de energía. Y esa fuente de energía, quizás muchos ni siquiera saben dónde se encuentra, físicamente hablando. Pero nos está dando la energía necesaria para que tengamos luz en nuestras casas. Bueno, en la vida espiritual, Dios es, siguiendo este ejemplo, Dios es el dador de la gran energía de la vida. Pablo, cuando estuvo en Atenas, dijo acerca de Dios que Dios es el que da a todos vida y aliento y todas las demás cosas. Quiere decir que yo tengo que estar conectado al dador de la vida. Tengo que estar conectado y para lograrlo, la oración es una parte fundamental en todo este proceso. Pero no esa oración como algunos creen, una oración como un asunto de bien, oremos por esto y por esto, sino esa oración consciente, personal, individual, íntima delante del Señor.
Tengo que acostumbrarme a eso. Si me voy a ocupar de mi vida espiritual, tengo que ocuparme de que mi vida de oración íntima, personal, sea una constante. Quizá usted diga, bueno, pero yo oro con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Perfecto, excelente. Eso está muy bien. No estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que esa oración no reemplaza la relación personal que cada uno individualmente tiene que tener con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo me conecto con la fuente de energía, cuando me conecto con Dios, que es el dador de todas las cosas, es cuando mi vida va a empezar a cambiar realmente. Se empieza a evidenciar la obra del Señor en mi vida. ¿Cuándo se evidenciaba en Moisés la gloria de Dios? Cuando subía y estaba en la presencia de Dios en soledad. Dice que él bajaba y entonces la gente veía el resplandor en él. Y Dios estaba dando una lección. Si Él está cerca, la vida resplandece. Pero si dejo pasar el tiempo, a medida que pasa el tiempo, mi vida se marchita. Dios nos ha dado una lección poderosa a nosotros. Aparece en el Nuevo Testamento la gran lección de que nuestra vida va a resplandecer si estamos en la presencia de Dios. Y si estamos constantemente en la presencia de Dios, entonces va a resplandecer constantemente. Eso nos va a llevar a quitar malezas de nuestra vida, quitar lo que no sirve en nuestra vida para vivir plenamente la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el testimonio, esa palabra que decimos voy a dar testimonio y seguidamente abrimos la boca, yo creo lo siguiente: antes de abrir la boca es necesario mostrar la vida, la conducta, porque muchas veces abrimos la boca y es contraproducente con lo que hacemos. El testimonio se da en primer lugar con la vida, con la forma en que yo vivo, la forma en que me conduzco. Ese es el testimonio que tiene que estar presente. La gente escucha muchas propuestas cristianas por allí, pero mira también nuestra vida, y es nuestra vida la que tiene que resplandecer. El testimonio es mostrar diariamente lo que Dios está haciendo en la vida. Y cuando nos ocupamos en nuestra salvación y en nuestro cristianismo, en nuestra fe, es una fe auténtica, es decir, no es que representamos que somos cristianos, sino que realmente vivimos como cristianos, entonces el Señor comenzará a ser glorificado en nosotros. Entonces, para concluir, les comento que tenemos 3 principios, 3 propósitos que la Escritura nos invita a ponerlos en práctica mientras avanzamos en el arduo y difícil camino de la vida. El primer principio: una actitud espiritual abnegada. Pablo dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El segundo propósito, el que vimos hoy, una vida espiritual responsable. Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y el tercer principio, bueno, lo veremos en nuestro próximo programa, si el Señor así lo permite.